Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Bruno, soy doctor en Ciencias Agrarias y Forestales, soy ingeniero agrónomo y hoy les voy a presentar la primera clase de este ciclo de 3 clases sobre la producción de alimentos en Argentina. Vamos a hablar específicamente de lo que es la historia del agro argentino. Nos pareció interesante comenzar con lo que fue la fundación, cómo fue mutando a través del tiempo en nuestra nación el agro hasta llegar a lo que hoy consideramos que es la producción actual. Y para eso vamos a ver en 3 etapas. Un primer modelo que lo denominamos modelo agrícola ganadero, que va desde 1808 hasta 1939. Luego la Revolución Verde, que va desde 1939 a 1989. Y por último, del 89 hasta la actualidad, la segunda Revolución Verde, que la denominamos Bunzojero. Bueno, y acá estamos en el primer modelo, el agrícola ganadero, y para eso tenemos que retomarnos a antes de ser nación, ¿no? Lo que hoy es Argentina, lo que hoy consideramos Argentina, podría haber sido otro país, parte de otros países, solo una parte de este país. Fue mutando y fue cambiando a través del tiempo. Cuando nosotros nos independizamos, el territorio no estaba definido, y se fue definiendo a través del tiempo y muchos de esos a través de conflictos, ¿no? Las guerras civiles internas, la guerra contra el Brasil, todas esas guerras fueron marcando, dividiendo y definiendo lo que hoy vemos como Argentina, que les digo, podría haber sido parte o una fracción de lo que tenemos hoy de país, parte de otros países o un gran país. Recién en lo que fue la guerra contra Paraguay, en la Triple Alianza, marchó Argentina con un ejército definido. Antes, todo este periodo de conflictividad que yo les estaba comentando, se dio a través de muchas tomas provinciales, toma de decisiones a través de las provincias, ¿no? Con ejércitos provinciales, con caudillos. Para lo que fue el inicio, ¿no? De definir, bueno, nosotros como Argentina, qué línea vamos a seguir, cómo nos vamos a organizar. Todo ese periodo fue muy conflictivo, había muchas decisiones a tomar y también muchas ideas que estaban diametralmente opuestas, ¿no? Había quienes pensaban que teníamos que seguir con la línea colonial, ¿no? Y el foco, como venía puesto, en las exportaciones. Como colonia nosotros producíamos y exportábamos la materia prima y a las grandes potencias, y lo que decían otros era no, nosotros tenemos que empezar a fomentar la industria interna, a producir nosotros y a manufacturar nosotros esta materia prima para exportarla ya manufacturada. Claramente estas dos rutas de Mayo se terminaron volcando a lo que fue la estrategia que planteaba Rivadavia, en mantener, ¿no?, el foco colonial, seguir produciendo materias primas, exportarlas y sí aumentar la ganancia, aumentando las tierras y delimitando el territorio, ¿no? Y en esto fue vital lo que fue, bueno, el tema de la campaña al desierto o las sucesivas expediciones hacia lo que era el territorio aborigen. Esto que nosotros denominamos campaña al desierto, que no estaba desierto, claramente estaban los pueblos originarios, ese fue el marketing utilizado, se dio en sucesivas intervenciones donde el Estado Nacional, financiado por capitales extranjeros y financiado también por nobles que nosotros teníamos, grandes terratenientes que ya tenían tierras, avanzó sobre estos territorios, sobre estas hectáreas, y la premisa siempre era, bueno, dividir estas tierras, ¿no? O muchas veces la premisa era que estas tierras se iban a dividir entre las personas para poder ser producidas. La realidad es que esto se dio de un marco de gran concentración de las tierras en pocas personas durante el gobierno de Rivadavia, que fue tan solo un año, ¿no? Se avanzó con la ley Enfeuterris y se dividió entre 538 propietarios. Luego, en las sucesivas
expediciones, en los sucesivos avances, también se fue dividiendo cada vez en pocos propietarios. Por ejemplo, tenemos la de Avellaneda, que se dividieron casi 8.200.000 hectáreas entre casi 400 propietarios, y así se fue dividiendo el Estado nacional, el territorio nacional. Para que tengan ustedes una idea, el Estado repartió durante este periodo más de 41 millones de hectáreas entre 1.843 propietarios. O sea, menos de 2.000 propietarios se quedaron con el equivalente a Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis. O sea, yo les marqué esto para que nomás tengan dimensión, no se dividieron estas tierras, pero sí para que sepan la dimensión de los territorios que poseían solo 1.843 personas. Los Martínez de Hoz, por ejemplo, recibieron más de 2.500.000 hectáreas. Y así grandes terratenientes concentraron la mayor cantidad de tierras. Se fue consolidando de esta manera la clase dominante argentina, y esto condicionaría luego el desarrollo del país. Las épocas de crisis, tanto de guerra como de crisis internacional, a diferencia de lo que muchos piensan, siempre nos han pegado fuertes. En la guerra dicen que nosotros hemos vendido manufacturas a otros países, pero realmente lo que hacen los países se cierran, ¿no? Y se protegen internamente y se concentran en la guerra, con lo cual siempre a Argentina le van a ver en las sucesivas filminas que nos ha pegado muy fuerte. Durante 1866, en la crisis de Europa y la Guerra Civil de Estados Unidos, se prohíben las exportaciones y se paraliza el mercado. Los productores, principalmente ganaderos, porque Argentina comenzó siendo gran productora ganadera, se nuclearon, se juntaron, ¿no?, para ver cómo afrontar esto, y así nace lo que fue la Sociedad Rural Argentina, con el lema cultivar el suelo es servir a la patria, que hoy en día siguen teniendo, ¿no? Estos terratenientes se juntaron, de presidente fue José Martínez de Hoz, y vieron la necesidad, luego pasado esta crisis, ¿no? Se juntaron por la crisis, pero luego pasado esta crisis vieron la necesidad de aumentar las ganancias, acrecentando también la cantidad de tierras. Ellos fueron uno de los grandes financiadores de estas campañas al desierto, y al mismo tiempo que necesitaban aumentar las tierras, también necesitaba gente que esté en el territorio para cuidarlo, para que no vuelvan a avanzar otra vez los pueblos originarios sobre este territorio conquistado, y al mismo tiempo que lo trabajen. Es así que en 1879 y 1885 se dan grandes olas migratorias, ¿no?, en las cuales el Estado Nacional promulgaba que los extranjeros vengan, se repartían volantes en Europa, y con la promesa de darles tierra. Esa promesa no existió. Cuando llegaban a Buenos Aires se encontraban con que esas tierras tal cual no estaban, pero sí con la posibilidad de ir a trabajar o arrendar el territorio, ¿no?, a ir a alquilar esas tierras. Así que pequeños productores agrícolas de estos inmigrantes subsistieron arrendando o siendo peones, pero las leyes de arrendamiento eran totalmente favorables para el que alquilaba la tierra, o los que eran contratados como peones, las condiciones de trabajo eran paupérrimas, les pagaban con carne, no obtenían descansos. Entonces, durante todo este periodo se dieron varios conflictos. Uno muy fuerte fue el Grito de Alcorta, otro el de la Patagonia Trágica en 1920, y todas estas manifestaciones agrarias, para resumirlo, porque en realidad es muy largo estos conflictos, se dieron con grandes matanzas, ¿no? El Estado Nacional, que decía, nosotros no podemos intervenir, es un acuerdo entre privados, los arrendatarios, ellos fijan cómo quieren ser estos acuerdos y nosotros no podemos hacer nada, sí terminaron volcándose luego de estas protestas a favor de estos terratenientes, reprimieron las protestas, y los mismos terratenientes salieron a pedir que se termine el conflicto porque estaban habiendo tantas matanzas de estos peones que se tenían miedo de quedarse sin mano de obra.
Durante 1920 se crea la Federación Rural como una respuesta, ¿no? A esta problemática y en defensa de los obreros de campo. Estas olas migratorias continuaron. Una ola más fuerte que hemos tenido fue la Primera Guerra Mundial, donde gran parte de los europeos escaparon de la guerra y de la hambruna, y con la promesa de tierras y de producir la tierra también arribaron a Buenos Aires, pero se encontraron que esa tierra tal como estaba, que no había repartición de tierras, y de ahí se volvieron la mitad. En 1914 el 43% de la población argentina era de extranjeros, de los cuales el 50% de los que vinieron eran italianos y el 20% eran españoles. Cuando llegaron y se encontraron con que las condiciones no eran las que esperaban, se volvieron, y los que no se fueron a vivir, se quedaron viviendo en Buenos Aires con la esperanza de en un momento comprarse las tierras. Ahí nacieron los primeros conventillos, ¿no? Donde las condiciones de vida eran deplorables, y muchos otros, como te daban un pasaje gratuito para poder ir a las zonas de trabajo, los tomaron y se fueron a poblar el interior del país, las demás provincias. Hay que aclarar que Irigoyen, en ese momento el actual presidente, en 1916, promulga un proyecto, ¿no?, para colonización de las tierras, donde se iba a repartir la tierra, un esquema muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos, donde había farmers, donde la tierra se repartía pequeños territorios en familias, y de esa forma se producía y era más atomizada la forma de producción, pero le frenaron ese proyecto y nunca lo pudo hacer prosperar. Una forma, o sea, esto no se podría haber generado, ni tampoco la producción, ni tampoco la migración y el traslado de esta mano de obra, sin los trenes. Los trenes ingleses fueron clave para todo este modelo en este periodo, que era principalmente ganadero y agrícola, ¿no? Agrícola-ganadero, por eso el modelo agrícola-ganadero que estamos presentando. Si ustedes ven y estudian la distribución de los trenes, se fueron generando de a poco y siempre apuntando hacia el puerto de Buenos Aires y después de Rosario. ¿Por qué? Porque los trenes fueron financiados por los ingleses. Nosotros los pagamos, a veces había tarifas excesivas y abuso, ¿no?, en estas tarifas, pero los ingleses eran los principales interesados en que nosotros podamos sacar rápido la materia prima y llevarla hacia el puerto para llevarla a Inglaterra. Así se da que una desproporción, ¿no?, entre las conexiones. Todas las conexiones van hacia el puerto de Buenos Aires y muchas conexiones entre provincias no existen. Y esto fue configurando, ¿no?, la primacía de Buenos Aires por el resto de las provincias, también la primacía y el poder de Buenos Aires de recaudación por el resto de las provincias, y las conexiones y los pueblos que fueron naciendo en base a donde paraba el tren. En lo que fue la segunda presidencia de Irigoyen, dice, bueno, está bien, nosotros necesitamos de los trenes impulsan la economía, donde para el tren nace una ciudad y esa ciudad se hace próspera con el trabajo, pero vamos a pagarlo con lo que nosotros producimos, que son carnes y cereales que necesitan comprar los ingleses. Pero este tratado no prospera y la oposición se pone fuerte en contra de esto, con el presidente y el presidente de la Cámara, que era Walter Russellman y Julio Argentino Roca. No presidente, ¿no? Julio Argentino Roca. Durante la crisis del 30 y la caída de la bolsa en Estados Unidos, se traslada al resto del mundo esta crisis. A nosotros nos golpea muy fuerte y el 45% del valor de las exportaciones cae. En este contexto, Roca y Russellman viajan a Inglaterra para poder hacer un tratado con los ingleses, que eran nuestros principales compradores. El tratado era el Pacto Roca-Russellman, que lo que decía era, bueno, nosotros tenemos la carne, queremos seguir vendiéndola a ustedes, que ustedes nos sigan comprando, y se llamó a eso la cuota Hilton, ¿no?, que era la cuota de carne que se vendía y ellos nos iban a comprar. Ellos dijeron, bueno, bien, nosotros la vamos a ir comprando, pero para eso tenemos unas exigencias. Esas exigencias eran eliminar las medidas proteccionistas contra las empresas inglesas,
que el 85% de las exportaciones sean mediante frigoríficos ingleses. Seguir pagándole a la deuda de la banca inglesa, ustedes entiendan que el 45% de las exportaciones argentinas cayeron, estábamos en la lona, aún así había que seguir pagándoles cuando todo el resto del mundo frenó el pago de deudas, insertar a las empresas británicas en las obras públicas, en los trenes, liberar los impuestos al carbón, a los textiles y a los trenes ingleses y comprar el total del carbón que se usaba. En ese momento la energía era el carbón, ¿no? El total de la energía que nosotros íbamos a utilizar era carbón inglés, no podíamos comprar a otro lado. Claramente nosotros cumplimos este pacto, pero ellos no cumplieron, no se dejaban auditar estas empresas inglesas y la cuota Hilton que se había pactado por una cantidad no prosperó, fue bajando. Después de eso se destapó en el Senado que eso no se cumplía y aún así este pacto prosperó y hoy en día tenemos todavía la cuota Hilton. Durante todo este periodo que les he comentado, donde primaba la producción ganadera por sobre la producción agraria, lo que se notó una expansión notable, ¿no?, de la agricultura. Pasamos de producir 580.000 hectáreas en 1870 a 22 millones de hectáreas en 1914. En este periodo de tiempo se aumentó la superficie de producción. La División Internacional del Trabajo, nosotros nos consolidamos como exportadores de materia prima, ¿no?, y importadores de manufacturas, o sea, traíamos de afuera las manufacturas. Y tanto la corona como los sucesivos gobiernos, la tierra pasó en manos privadas antes de ser utilizada y ocupada o decidir qué hacer. Porque a fines de siglo, ni el gobierno nacional ni los provinciales estaban en condiciones de formular una política de tierras porque ya no quedaba tierras para repartir.
Y de esta forma es que nos insertamos en la Revolución Verde, un periodo que delimitamos de 1939 a 1985. En este periodo es necesario pensar bien en qué contexto se inserta, ¿no?, el mundo. Venimos de la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 18, de la Gran Depresión, que fue de la época esta del 30, que se había contado de que cae la bolsa, el quiebra la bolsa de Estados Unidos, y de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Durante este periodo tuvimos destrucción por la guerra, ¿no?, ciudades arrasadas, carencia por alimentos, ¿no?, y una crisis de mercado global gigante y desempleo. Durante este contexto, al salir de la guerra, Estados Unidos, a la cabeza de Truman, ¿no?, el presidente de ese momento, lanza lo que es el Plan Marshall, que era toda la innovación militar que se fue dando en el periodo de guerra. Ustedes entiendan que los saltos tecnológicos que se dieron en la guerra fueron muy fuertes, volcarlos al mercado y en específico un programa de desarrollo de la agricultura. De este modo nace el CIMIT, que era un programa piloto, ¿no?, que fue impulsado no solamente por Estados Unidos, sino también por la Fundación Ford y Rockefeller. Y este programa era de revolución del agro para lo que era maíz y trigo. Por eso se empieza en México como prueba piloto. Y fue impulsado para los países que ellos empezaron a llamar, porque acá se acuña el término, subdesarrollados. Tenemos que entender que en nuestra manera de hablar coloquial muchas veces utilizamos palabras que tienen un trasfondo muy fuerte, por ejemplo, lo que es desarrollo o subdesarrollo. Durante este periodo, Truman habla por primera vez, o introduce por primera vez el término subdesarrollado. Y este término tuvo un trasfondo muy fuerte y una repercusión muy fuerte que hoy en día la seguimos sosteniendo o hablando. En ese momento se decía que había países que estaban desarrollados, los del primer mundo, por ejemplo, y países subdesarrollados, en que esos países, para poder desarrollarse, debían incorporar tecnologías o formas de vida de los países ya desarrollados. Esta fue una forma en la cual esta adopción de los paquetes tecnológicos que ahora le voy a mostrar por parte de los países subdesarrollados iba a ser más fácil, ¿no? Entonces, Truman lanza por primera vez esto y se crea este centro de investigación para transferir estos conocimientos, ¿no?, generando de los países desarrollados a los subdesarrollados. ¿Y qué crean o qué generan en este CIMIT? Bueno, eran las plantas híbridas o los híbridos. En la naturaleza existe, para que no se vayan o achicando o agrandando, esto lo explico muy resumido, discúlpenme porque llevaría mucho más tiempo, pero para que los organismos no se vayan cada vez siendo más chicos ni más grandes, un mecanismo en el cual dos plantas chicas, por ejemplo, o dos plantas que son más enanas que el común de su población, si se cruzan, den una descendencia más alta. Por ejemplo, es muy resumido. Lo mismo, plantas más grandes den una más baja. Esto es para poder nivelar y se da en distintas partes del fenotipo, no solamente en alto o grande. Bueno, utilizando principios de esto, porque no es tan lineal, si yo mezclaba una planta que producía X cantidad de granos con otra que producía X cantidad de granos y las mezclo, o sea, tengo una descendencia de esta, me da una planta que produce más. Eso se llama poder o vigor híbrido. Empezaron a experimentar con estos genotipos, ¿no?, para poder producir híbridos que den más, pero tiene una particularidad. Si yo agarro esta planta que me dio un montón, que era el producto de estos dos que mezclé, y agarro las semillas y las vuelvo a plantar, me vuelve a dar la descendencia anterior. O sea, este poder híbrido funciona cuando yo mezclo estas dos. Estas dos las tenían ellos en su poder y te vendían la semilla esta híbrida, que vos la plantabas, te daba mucha producción,
buenísimo, bárbaro, pero si yo quería agarrar otra vez las semillas y volver a plantar, no me volvía a producir y tenía que volver a comprar las semillas que ellos me vendían, que tenían el poder de esos genotipos. Acá es donde empieza a meterse las empresas en la producción. Anteriormente el productor agarraba, producía, sacaba una cantidad y esa cantidad se la guardaba para una parte para poder volver a producir y volver a plantar. Acá no te quedaba otra que volver a comprarla a estos para poder tener esos niveles de producción que se venían dando. Esto fue acompañado no solamente de estas semillas híbridas, sino también de todo lo que se fue gestando durante la época de guerras. Por ejemplo, la maquinaria agrícola, el avance con lo que era la tracción a sangre, ¿no? Caballos, a lo que era motorizado, fue gigante, los saltos, y se empezó a meter también en el agro, con la maquinaria agrícola, con los tractores. La mecanización del trabajo se dio por esto, y el riego por irrigación. Y también se empezaron a meter insumos de síntesis químicas. O sea, ya lo que eran fertilizantes, que antes era el guano, y se volvían locos por este guano de ave, que era el principal fertilizante, se empezó a cambiar por fertilizantes inorgánicos hechos en laboratorio. Supieron durante la época de guerra cómo captar el nitrógeno de la atmósfera, y ese nitrógeno es el principal compuesto que nosotros utilizamos de los fertilizantes. Y se empezó a producir fertilizantes químicos y a vender estos insumos. Y durante esta época empieza a aparecer algo que no existía, que eran también los plaguicidas. Se empezó a experimentar de cómo bajar, ¿no? Cómo empezar a controlar las malezas. Y como yo les digo, muchas veces los rezagos de guerra se quieren encontrar lo que no se vendió, ¿no? Para la guerra se quiere encontrar nicho en la industria, y uno fue, por ejemplo, el agente naranja, que su primera aparición fuerte fue, si bien se venía trabajando antes, su primera aparición fuerte fue en la guerra de Vietnam, para poder diezmar las selvas y ver a dónde estaban los enemigos. Se empezó a utilizar o vender como los primeros plaguicidas para matar todo lo que era la maleza y poder sembrar luego sin tener que remover el suelo, y con patente Monsanto, obviamente, ¿no? Esto implicó que en el agro se empiezan a meter cada vez un poco más la industria. Lo que antes solamente el productor tenía nicho o se organizaba solo los productores, bueno, ahora dependían de insumos externos. De esta manera, bueno, aparecieron las semillas híbridas, y la semilla empezó a ser a aparecer como commodity, ¿no? La semilla, que antes era un bien que tenía el productor, empezó a ser una mercancía. La industria proporcionaba los insumos y se empezó a eliminar los insumos propios de la agricultura para que la industria te los pueda proporcionar. Este fue el comienzo de la industria en el agro, fue el comienzo de lo que se llamó agronegocio. Bueno, y al mismo tiempo que nosotros tenemos todo este avance y toda esta mecanización y todo este reemplazo, también se necesitó menos mano de obra. Toda la mano de obra que vimos que se necesitaba, que demandaba el campo, todas estas olas migratorias, se necesitó menos en el campo, y todas estas personas cada vez fueron migrando más hacia las ciudades. Pasamos de tener un 26% de población rural a en la actualidad tener un 8%. Que se fue dando de forma paulatina, ¿no? Y mientras más personas iban a las ciudades, más mano de obra tenían las ciudades y más trabajo se requería en ellas. Fue así que durante lo que fue la presidencia de Perón se promocionó o empezó a funcionar lo que se llamó el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. ¿Qué pasó acá? Como yo les decía, hasta ese momento fueron los productores quienes decidían, ¿no?, cómo vender esos productos, y peleaban con el precio internacional, muchas veces haciendo acuerdos internos fuertes, como fue el Pacto Roca-Russellman, y con una gran influencia de lo que era la sociedad rural, ¿no? Pero en ese momento el Estado argentino planteó una estrategia nacional de venta. Yo les compro a todos mis productores el grano, las carnes, ¿no?,
y luego salgo al mercado exterior, pero no como Pepito o fulano a vender, sino como el Estado Nacional. Si a vos te hace falta mercancía, si a vos te hace falta insumos, me vas a tener que venir a comprar y pelear el precio que yo te imponga. Fue de esta manera que entre lo que yo le compro al productor y lo que yo puedo pelear el precio del exterior, le puedo pagar un poco mejor al productor de lo que él puede pelear, y esa diferencia entre lo que le compro y vendo, el Estado se lo quedó para fomentar lo que era la industria liviana. Lo que querían era generar una burguesía industrial, y los grandes beneficiarios fueron tanto los sectores asalariados como un poco también los arrendatarios, porque podían tener mayor posibilidad de venta, o sea, pelear mejor el precio, y generar esta burguesía nacional. No se cambió el destino de la renta, o sea, no, las tierras seguían siendo de los terratenientes, eso no se modificó. Lo que se modificó fue el destino de la renta, ¿no? A dónde iba ese extra que se generaba. Claramente esto no le gustó a la sociedad rural, y por varios factores, pero también con apoyo de la sociedad rural, se dio el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, se derroca a Perón, y desde el 55 hasta el 83 lo que nosotros vimos fueron sucesivos golpes de Estado, ¿no? Donde asumía un presidente, muchas veces un presidente que también ponía los militares, y estaba unos años y era derrocado, y durante todo este periodo, que fueron 28 años, tuvimos 18 años de dictaduras interrumpidas, ¿no? Pero de 18 años en total, donde lo que fue el IAPI claramente desapareció, donde lo que se empezó a trabajar con la ley de arrendamientos, o lo que se intentó hacer de expropiar tierras, bueno, todo eso se retrotrajo y se volvió para atrás en un estado no interventor, o así lo llamaron. Durante todo este periodo fue una gran crisis económica, donde toda esta sucesión de gobiernos profundizaron la crisis económica argentina, y además tuvimos grandes recesiones como lo que fue el rodigrazo y la hiperinflación. Durante esos periodos también estaban los productores que se intentaban reconvertir, porque pasaste de un modelo en el cual vos tenías tus propias semillas y tu propia producción, mucha atracción a sangre, ¿no? A tener que tecnificarte, a tener que comprar maquinaria, a tener que comprar las semillas, a tener que comprar los insumos. Las unidades familiares que no pudieron reconvertirse, que fueron muchas, tuvieron que enfrentarse a dos opciones. Una, o vender absolutamente todo y volcarse a otra actividad. Otra, vender solamente lo que era la maquinaria y quedarse solamente con la tierra y alquilarla. O volcarse a ser contratistas. O sea, vendo mis tierras, vendo todo, me quedo con la maquinaria y yo le trabajo la tierra a otras personas, me alquilan, me contratan para poder trabajarle la tierra a los demás. Y otros se vieron beneficiados con esto, que se pudieron adaptar o tenían la posibilidad de adaptarse, se expandieron y alquilaron las tierras a los demás, a quienes las ponían en renta, y además pudieron contratar a estos contratistas. Tanto los rentistas como los contratistas fueron clave para lo que luego va a llamarse el agronegocio. Y durante este periodo se vio una crisis generalizada del pequeño y mediano productor, que consistían con elevados, además, niveles de producción, porque estas tecnologías realmente revolucionaron el agro y trajeron e incrementaron fuertemente los niveles de producción. La captación de la riqueza, o sea, gente con riqueza o grandes inversores se pudieron meter en el agro, ¿no? Se fue concentrando la tierra en sectores cada vez más pequeños, mucho el agroindustrial. La agricultura tradicional, familiar, que no se pudo reconvertir, bueno, tuvo que emigrar, cambiar de rubro, y también con ello pérdida del trabajo, por eso tanta migración. Y aparecen nuevas figuras como esto que yo les digo, grandes empresas de contratistas, grandes empresas de desmonte.
Ahora vamos a ver esta última parte, lo que fue la segunda revolución industrial, o como nosotros lo denominamos boom sojero, de 1985 hasta la actualidad, que hoy sigue. Para eso tenemos que entender un poco en qué contexto nos situamos o en qué contexto estábamos. Veníamos de lo que era la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y esta competencia entre sistemas, donde el claro ganador fue el capitalismo o el sistema capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, y Estados Unidos posicionándose como potencia mundial dominante y centro militar, sobre todo. Y mandando lineamientos, ¿no?, para lo que era América Latina y el Caribe, que esos lineamientos iban a profundizar lo que era la reprimarización de sus economías, ¿no? Y con eso lanza el Consenso de Washington, que era una sucesión, ¿no?, de lo que ellos denominaron consejos para Latinoamérica, que entre ellos, si ustedes se acuerdan lo que era el Pacto Roca-Russiman, se parece bastante, se encuentra disciplina fiscal, mantener el déficit presupuestario al nivel bajo, el reordenamiento de las prioridades del gasto gubernamental, ¿no?, en qué gastamos nosotros nuestro dinero como Estado, reforma fiscal, liberación financiera, tasa de cambio competitiva, liberación del comercio internacional, apertura de las inversiones extranjeras de forma total, privatizar las empresas nacionales, desregulación de los mercados y, sobre todo, seguridad de los derechos de la propiedad, muy importante para ellos. Menem, el actual presidente en ese momento, desde el 89 al 99, adhiere totalmente con este consenso de Washington, desregulariza los mercados financieros, pone el 1 a 1, ¿no?, hace la reforma, promulga la ley de convertibilidad, vende muchas empresas o privatiza muchas empresas nacionales, elimina las retenciones para lo que es el campo y hace algo sumamente clave para este periodo, que es que permite la soja RR2, que es la soja transgénica, de la mano de Felipe Solá, ¿no?, que hasta ese momento no estaba permitida en Argentina, y de este momento ellos abren o dan la apertura a este tipo de soja. Y de esto se viene la mano del boom sojero. Yo les había comentado que el paquete tecnológico antes eran los híbridos y toda esta mecanización. Esta segunda revolución verde fue todavía más profunda porque vino de la mano de los transgénicos. Hasta ese momento, vos, si querías cultivar, necesitabas de comprarle este híbrido porque producía más. Pero con la introducción de la soja transgénica, vos necesitabas comprar una serie de paquetes para realmente poder producir y que te rinda al nivel que debería rendir. Esta soja, lo que se hizo fue ponerle genes de otra cosa que a mí me interesaba, por ejemplo, un gen para resistir el glifosato, que es el Roundup, y el glifosato era un herbicida que mataba todo menos la soja que tenía este gen. Con ello, vos lo que podías hacer era no tener que laborear, no tener que trabajar la tierra, no tener que dar la vuelta, sino tirar directamente ese herbicida, matarlo todo antes de la siembra, sembrar directamente, por eso empezaron a aparecer las maquinarias de siembra directa, sembrar directamente y ir controlando las malezas a costa del uso de los químicos. En este momento el uso de los químicos por parte del agro se dispara. Los químicos sirven tanto para poder matar las malezas como para controlar hongos, como para controlar plagas, para todo, como para también fertilizar, porque empiezan a aparecer una gran variedad de fertilizantes inorgánicos. Y lo que se empieza a ver es que cada vez, para poder rendir o producir al mismo nivel que mis vecinos, yo necesitaba adquirir todos estos paquetes. Si yo quería, por ejemplo, seguir produciendo como antes y no usar esta soja transgénica, lo que me iba a enfrentar era la deriva. Todos los productores de los costados iban a estar usando estos químicos y me iban a matar mis plantas que no eran resistentes, que no tenían este gen modificado. Entonces, sí o sí, no me quedaba otra que reconvertirme o, como yo les comentaba, dejar de producir.
De esta forma, el agro se capta, ¿no?, la posibilidad de hacer otra cosa por parte de los productores y cabe destacar que esta soja, junto con todo este paquete, es patente Monsanto, ¿no? Además de todo este paquete, también viene lo que es la agricultura de precisión y también los sistemas de almacenaje en silo bolsas. Antes vos necesitabas un silo para almacenar, ahora cada productor en su campo podía almacenar la soja y especular con el precio de venta, o sea, vender cuando más le conviene. Es de esta forma que, si ustedes ven en el gráfico, en los 90 empieza a expandirse fuertemente lo que es la soja, si bien venía y se producía, no la soja transgénica, ¿no? Si bien se venía y se producía, lo que es la soja se dispara, se viene acompañado de un fuerte demanda a nivel mundial de alimentos, un crecimiento de lo que es China y la demanda de insumos de China, y se dispara lo que es a nivel del mundo esta demanda. Entonces los productores empezaron a sembrar más y, como ven en el mapa, fue cada vez captando más. Estas son las hectáreas de producción de soja. Y los principales lugares donde se produce, se veía en el mapa, eran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en la que era la región pampeana, donde las hectáreas de soja, ahí ven ustedes como de los 90 hasta los 2000 y pico se empieza a disparar. Y en este gráfico lo que podemos ver es que, bueno, está bien, se dispara la soja, pero ¿qué pasa con el trigo, el maíz y el girasol, que era lo que se producía, los commodities más cotidianos? Bueno, si bien vemos que la soja se dispara, que es el gráfico naranja, los otros se mantienen. O sea, no es que se dejó de producir trigo, maíz y girasol, sino que se empezó a producir más soja también. Y se empezó a meterlo en la producción, ¿no? Si nosotros nos ponemos a explorar, también en este momento el stock ganadero tampoco bajó. Lo que pasó en este periodo fue que la soja se empezó a intercalar con los demás commodities, ¿no? Se hizo primero trigo y después se hizo soja en la otra campaña, así que se intercaló. Las tierras más productivas sí fueron para la soja, las tierras menos productivas fue para la ganadería se volvió marginal y mucha ganadería se hizo confinada. O sea, confinada significa feedlot. Vos producís trigo, maíz, girasol, con eso sacás una porción y alimentás al ganado, que el ganado está confinado en un lugar y no pasta ya, no tiene grandes extensiones para pastar, sino que empieza a comer lo que vos le das en ese lugar y de esa manera lo engordás. Se hace una parte para pastar y el resto del engorde se hace confinado. Hoy en día tenemos el 88% de producción en confinamiento, solo un 12% es a pastura, y ese 12% es porque es la cuota que se vende, o esa carne especial que yo les había mencionado que se vende al exterior, no es la que nosotros estamos comiendo. Nosotros principalmente estamos comiendo feedlot. Entonces, ¿de dónde vino la tierra que se fue ganando, o el territorio que fue ganando la soja? Bueno, acá en el gráfico lo vemos muy bien. Desde 1960 hasta la actualidad, lo que aumentó fue el territorio productivo nacional, y fue mediante el desmonte, ¿no? Lo que aumentó fuertemente fue el desmonte, y las empresas de desmonte fueron ganando mucho poder. La producción fue cambiando. Lo que yo les contaba que en un inicio era ganadero, fue cada vez volcándose más a la agricultura de estas commodities, y cada vez más fue desplazando cada vez más a la ganadería, a sectores marginales. Y lo que fue mutando también fue quién producía o cómo se producía. Si antes eran los terratenientes, estos terratenientes fueron cambiando su figura y aparecieron los denominados pools de siembra, en donde el capital ponía plata o pone plata, porque eso se da en la actualidad, es la mayor forma de producir, y esa plata sirve para financiar todo lo que requiere la contratación de maquinarias, la contratación de las tierras, los insumos que se usan, porque producir con todo este nivel de insumos no es económico, obviamente que rinde, pero no es económico, y nacen los pools de siembra. Que los pools de siembra
son muy variados, pero los podemos resumir en un pool informal, que es el de vaquita, donde justamente se hace una vaquita, pones plata entre algunos, se necesita sí un agrónomo y sí alguien contable, y se hace un ciclo, son pocas hectáreas, y lo que se busca es básicamente un ingreso extra, un ingreso secundario. Ponemos plata, contratamos un campo, contratamos la maquinaria, se produce, dividimos las ganancias, terminó el ciclo. Y después tenemos los pools de siembra propiamente dichos, que son estudios agronómicos, donde se hace más de un ciclo por lo general, donde ya las hectáreas tienen un peso fuerte, son grandes extensiones, son los estudios agronómicos, la forma jurídica, y donde hay inversores, ¿no? Yo me entero que se puede invertir en tal pool de siembra, pongo mi plata, hay un determinado tope, ¿no? Para poder entrar. No tengo que ir al campo y ver, solamente tengo que ver cómo va más o menos, qué me van mostrando, cómo van esas ganancias, y no tengo que ir al campo, a lo sumo voy alguna vez solo para mirar, pero los que organizan todo es este estudio agronómico y se contrata tanto el campo como la maquinaria. Cuando el proyecto se termina, se dividen los fondos y se liquida. Y después tenemos las grandes empresas. Ya son empresas constituidas, hacen varios ciclos, son personería física, sociedades constituidas ya, y no conocen entre fronteras. Pueden hacer en más de un país, pueden estar haciendo en Argentina, Paraguay, por ejemplo, y su principal... necesitan fuertemente de las tierras a alquilar, ¿no? Si bien tienen tierras, gran fuerte es el alquilar de las tierras, y muchos cuentan con maquinaria propia. De esta forma, lo que nosotros vemos es una fuerte presencia de capitales externos a lo que es la producción, o sea, no son gente que vive en la localidad quien produce, sino los capitales de afuera, no residen en las zonas de producción, arriendan grandes extensiones, contratan a estos contratistas que tienen la maquinaria y que ellos hacen todo el trabajo básicamente, ¿no? Desde la siembra, la fumigación, la cosecha, el transporte. La gestión financiera y económica es fundamental. Necesitas un agrónomo, pero también necesitas el equipo de gestión y contables. No poseen ni tierras ni maquinaria, solamente el capital que lo trabaja, y la actividad agrícola se hace durante un periodo determinado con una inversión, que no es necesario ir a verlo, sino yo pongo la plata y produzco. Así es como se reconvierte la forma de producir de una unidad familiar a un negocio. Y de esta forma de producir actual, nosotros lo que vemos es que hubo una sucesión de picos, ¿no? En cada uno de estos momentos que yo les traigo, lo que se ve es un aumento de la producción fuerte. En lo que era más la producción extensiva ganadera, ¿no? Agrícola ganadera, esta producción mixta, se ve ahí en el primer periodo los niveles de productividad, luego un pico cuando es la primera revolución verde, y en el modelo sojero, esta segunda revolución verde, este pico aumenta fuertemente. ¿Y qué vemos de este periodo que yo les traigo? Bueno, se instauran los pools de siembra, cambia, ¿no? Quiénes son los que producen la tierra, por estos pools de siembra que van ganando cada vez más fuerza. El agronegocio fue tomando fuerza, fue tomando cada vez más fuerza en el campo. Se adopta totalmente el paquete tecnológico, lo que fue progresivo ahora está instaurado y es la media, la norma. Se continúa la migración a las urbes porque cada vez aumenta más la tecnología y se necesita menos mano de obra. Lo que es la ganadería fue desplazado a tierras marginales y al feedlot, avanza sobre los bosques nativos, y el uso de la tierra, que ya estaba en pocas manos, pasó a grandes empresas y grandes productores pampeanos. Bueno, yo les agradezco. Esto fue más o menos una muy breve introducción de lo que era la historia del agro. Había que redefinir y resumir muchas cuestiones muy complejas. Espero que les haya servido y me gustaría dejarlos con una pregunta, que es, a lo largo de toda la historia que fuimos viendo, ¿quién definió qué se producía y cómo se producía? Eso se los dejo de pregunta para que lo contesten en el foro, y les agradezco mucho al haber participado.